Cómo no, hasta luego. Estamos con Jorge Altamira en un día especial con manifestaciones donde el Partido Obrero Tendencia, su fuerza, también está, ¿verdad? Claro, por supuesto, desde anoche, pero quiero destacar que fue una manifestación extraordinaria. Todo el día comenzó anoche, muchísima gente, en todos los horarios, y bueno, y esta represión, yo no lo llamaría incidentes, es una represión. ¿Usted qué cree, que fue para dispersar la marcha antes de que salga la gente de los trabajos? Puede ser una hipótesis. Lo cierto es que se aplica aquello de que no hay ajuste sin represión. De una u otra manera, la represión fue muy vasta porque reprimieron hasta la avenida 9 de Julio desde Entre Ríos, sobre el ala que da sobre Hipólito Yrigoyen. Ahora toda la gente que fue reprimida se está reagrupando. Nadie se dispersó, no hubo una desconcentración. Por lo tanto, invitamos a la gente que sale del trabajo a que venga, que es importante, porque sabemos el resultado de la votación, pero lo que determina el futuro de un pueblo es la actitud que tiene en estas circunstancias. Bueno, es lo que pasó en 2017, ¿no? 2017 y en toda la historia. Es decir, si vos levantás la cabeza cuando te quieren golpear, bueno, tenés un futuro. Si no lo haces, es lo peor que te puede ocurrir. Yo estaba pensando en eso y en cómo esto se proyecta sobre el próximo mandato también, porque el acuerdo con el fondo es hasta 2034, y me preguntaba si la decisión del gobierno de no mostrar la imagen del Congreso vallado para no evocar justamente aquel 2017 de Macri fue correcta o no, porque de algún modo eso es lo que también llevó a que se caldearan los ánimos y a que terminara reprimiendo a la policía de la ciudad, como lo hizo. Macanudo, pero si vos mirás toda la conducta del gobierno, vas a ver que si hace una cosa está mal y si hace la otra también. Porque está en un impas. De ese impas se sale cortando los nudos, ¿no es cierto? Ahora nos están extorsionando, hay que evitar el default. Entonces con esa extorsión, por 10ª vez, había que evitar el default en todas las veces anteriores, se quiere repetir un espantoso negociado. Este acuerdo es el que firmó Macri, duplicado, porque viene con plata para pagar la deuda privada, la deuda con los acreedores privados, que comienza a vencer el año que viene y que ya se están pagando los intereses. Usted sabe, Jorge, que yo esto lo vengo diciendo acá en este canal, a contrapelo de una mayoría, ¿no? Y muchas veces lo que me dicen es, ¿y ustedes qué proponen? ¿Usted qué propone? No pagar la deuda. Mira, en primer lugar, tomemos el tema del default. El default es una extorsión. Si lo dijera un izquierdista, dirían que está haciendo terrorismo psicológico. Todos los días, los estados se propinan sanciones de todo tipo, independientemente de esta guerra por la invasión rusa a Ucrania, Rusia y China, etcétera. Es decir, vos vivís en un mundo capitalista de competencia y de represalias estatales. Cada estado adopta sus políticas. Este es un problema político. La salida la tiene que dar otra clase social, porque los que gobiernan representan a la mayoría de los acreedores de la deuda argentina. Hay que decirle a la audiencia que el 55% de la deuda en dólares está en manos locales, de la burguesía, del Consejo Agropecuario o Agroexportador, de la Unión Industrial, de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Por eso dice usted el respaldo unánime que hubo del empresariado al pacto Pero no con el cabe fondo. duda, y de la deuda en pesos, el 80% está en manos de la burguesía claro. local. Entonces, tenemos a un gobierno que representa a estos sectores y se llama deuda externa porque es en dólares. Porque si hacemos la distinción, una gran parte es una deuda absolutamente local. Esto es significativo porque sin desenmascarar o desnudar el carácter social de quien gobierna, nunca se va a entender las políticas que realiza. Y vamos a creer que están apurados por una presión circunstancial o no circunstancial. Bueno, de ninguna manera. Ahora, ante esta represión, después de los incidentes, una línea que empieza a aparecer en redes sociales, pero que también surcó discursos de algunos de los diputados que ya hablaron hasta ahora, López Murphy, por ejemplo, recién, una línea es
la izquierda no nos va a condicionar, la izquierda no nos va a frenar en avanzar en este sentido, donde estamos de acuerdo las dos fuerzas mayoritarias. Bueno, fenómeno, pero por primera vez López Murphy coincide con la otra fuerza mayoritaria. Alejandro, lo políticamente maravilloso de lo que está ocurriendo son las huellas digitales del peronismo y del macrismo detrás de un acuerdo con el FMI. Lo que está diciendo López Murphy va en contra de lo que dijo hasta ahora. No voy a firmar este acuerdo, no tiene bastante ajuste y todo lo demás. Y ahora dice que quien no le va a hacer cambiar de opinión, de firmarlo, lo contrario de lo que venía diciendo, con el peronismo, es la izquierda. Que no se preocupe López Murphy, que la izquierda va a reunir la fuerza necesaria para imponer sus posiciones, porque son las que representan los intereses de la mayoría del país. Cuando aparece un sector como el de Máximo Kirchner que planta bandera y dice, por lo menos renuncio a la jefatura de la bancada, hoy no bajó a dar el quórum, muchas veces la izquierda tiene una aproximación a esto con mucha distancia, diciendo igual es la misma política, igual expresan matices de más o menos lo mismo. ¿Por qué no puede haber contra el Fondo Monetario unidad entre sectores que sean de izquierda, que sean peronistas, que sean de distinta identidad, pero que compartan el rechazo a esas políticas? Sí, claro, que cómo no va a haber unidad. Toda la vida ha habido unidad acá y en todo el mundo. En sectores... No, acá más o menos. No, toda la vida. El único punto es el siguiente. Máximo Kirchner no quiere ninguna unidad con la izquierda. Máximo Kirchner renuncia, como en su momento Chacho Álvarez, porque tiene una audiencia a la que tiene que conformar y un gobierno al que no quiere romper. Está maniobrando para salvar al gobierno de Frente de Todos. Nosotros no tenemos ningún interés de salvar a ningún gobierno. Nosotros lo que queremos es que no haya un ajuste. Este pacto es reforma laboral y reforma previsional. Bueno, ellos dicen que no. Está en el texto. El texto dice que hay que ir estudiando voluntariamente la extensión de la vida laboral. El texto dice textualmente que se ha decidido aplicar las reformas estructurales que permitan el crecimiento con sostenibilidad. Sí, por eso no dice explícitamente. Bueno, pero eso es que eso empodera al gobierno, lo mandata para hacer lo siguiente. Ya los sectores de la burocracia sindical y del empresariado dijeron que se van a encargar de hacer eso las paritarias, que las van a empezar a acordar por productividad. El mismo gobierno dijo, vamos a aumentar los salarios de acuerdo al crecimiento del PBI, de nuevo por la productividad, como si no hubiera habido un retroceso del 30 o 20% del poder adquisitivo. Sí, están hablando en los términos de la reforma laboral. Después dicen, che, qué lindo este viejito que labura hasta los 70. Vamos a estimularlo. Putin estuvo 3 semanas, 2 meses, no sé cuánto, jurando que no iba a invadir Ucrania. Sí, claro. Del dicho al hecho hay mucho trecho. No, quiero decir que vos tenés que interpretar los intereses que representan los sectores y no el verso. Porque la estafa a la opinión pública consiste en eso. Bueno, en rigor, la renuncia de Máximo Kirchner al bloque por lo menos habilitó un debate que hasta ese momento en el oficialismo no se daba. Eso sí, toda crisis de fondo produce estos hechos. Es más, ¿sabe lo que produce? Un florecimiento del parlamentarismo. ¿Por qué? Porque vos de golpe ves que el Parlamento tiene una actuación y le depositan un poder, tiene que votar un acuerdo, ya no va por el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, que en circunstancias normales pasa de largo. Pero, perdón, lo del Congreso es una vergüenza. Tiene la potestad constitucional de tratar la deuda siempre y ahora la trata por segunda vez en su historia, después de Nicolás Avellaneda, para votar una cosa de un artículo. ¿Pero por qué motivo? Porque con 400.000 millones de dólares de deuda y 50% de pobres, un individuo en el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad política o la autoridad o el empoderamiento para aplicar este plan. Quieren que firmen todos. Por eso el FMI también apoyó que saliera por el Congreso. Ahora, te quiero hacer una advertencia, lo que vote el Congreso es relativo. Ahora lo tiene que aprobar el directorio. Sí, claro, antes del 22, pues si no... Por eso, es decir, que el Congreso se acondiciona al directorio. Yo lo viví en la legislatura. Se hizo un acuerdo de deuda externa, la legislatura armó el acuerdo, lo mandó a los acreedores lo rechazaron y la legislatura reelaboró el acuerdo
de acuerdo al pedido de los acreedores. Esto no ocurre, es al revés lo que ocurre. Normalmente vos firmás un tratado internacional y el Congreso decide si es vigente, y no que el Congreso saca una ley y después un directorio determina si se va a aplicar o no se va a aplicar. ¿A qué estamos jugando? Hay gente que del otro lado puede estar mirándonos y decir, bueno, a mí me da miedo. El miedo es un derecho también, y la verdad que el cuco que me dijeron que iba a sobrevenir en caso de que no haya acuerdo con el Fondo Monetario, me asusta. ¿A ese qué le dice usted, Altamira? Bueno, en primer lugar interpretemos el miedo. Interpretemos el miedo, porque hay muchas clases de miedo. Los miedos de las mujeres en Ucrania no es el miedo de quien tiene miedo de un default. El miedo del default es confusión política. Es decir, no entiende lo que pasa y el miedo viene de su propia ignorancia. Todo el mundo lo trata de confundir, le dicen default, le dicen esto y lo otro. Lo que hay que decirle es lo siguiente: no es cierto todo lo que te están diciendo. Y esto es un trabajo de esclarecimiento que se aplica para todo. Para las leyes sociales, para defender los derechos de las mujeres, la ley de humedad, para cualquier cosa que quieras, tenés que esclarecer, si no hay confusión. Por ejemplo, el gobierno está diciendo que necesita explotar el Atlántico, el Atlántico Sur, para obtener divisas, pagar la deuda y nos salvamos todos. El petróleo. El petróleo. Hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, no me interesa entonces el cambio climático. Pero no, con el cambio climático y paguemos la deuda. Hay que esclarecer. Entonces, esto es un trabajo de esclarecimiento. Jorge, gracias por venir a Hora Pico. Por favor. Después de la tanda volvemos al Congreso.